Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes porque hemos cumplido nuestros objetivos de horarios perfectamente. Nos quedan pues unos 27 minutos de discusión. 20 minutos de discusión yo creo que está bien para esta segunda mesa de miembro superior. Si hay alguna pregunta en la sala. Deis un micrófono arriba, por favor. Adelante, Francesc. Gracias, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta al doctor Negrete. Sí. En cuanto a la recuperación de los pacientes deportistas después de un tratamiento quirúrgico de inestabilidad, ¿ustedes diferencian entre el tipo de deporte o hacen un mismo protocolo para todos los deportes? Es decir, podemos tener una inestabilidad de hombro en un deportista que realiza un deporte que no sea exigente para su hombro, o una inestabilidad de hombro en un deportista que tenga un deporte que sea exigente, dígase hockey, dígase handball. ¿Hacéis algún tipo de diferenciación en el protocolo de return to play o todos hacen el mismo protocolo y es en cuanto cuando salen en la cancha que luego se readaptan a sus necesidades? Gracias. En la fase inicial quizás es el mismo protocolo hasta la tercera fase, digamos, cuando ya empieza el fortalecimiento y empieza quizás la fase de retornar al entrenamiento. En el caso, ahí sí se diferencia ya qué deporte, o sea, no es lo mismo los nadadores, los lanzadores o alguien que practica handball o deportistas de contacto como luchadores o arte marcialistas, por ejemplo, en el taekwondo, que empiezan en el entrenamiento, pero van avanzando en la competencia y implica ya contacto, pues, o sea, hay competencia en el entrenamiento. Entonces tienen que estar bastante fuertes y diferenciados, depende de… Pero inicialmente el proceso es el mismo. ¿Alguna pregunta por ahí arriba? ¿Podéis levantar la mano? Jorge, ¿qué les dices a tus pacientes que operas de inestabilidad de hombro? Porque a mí no me ha terminado de quedar claro. La realidad es que la cirugía de inestabilidad de hombro, la inestabilidad anterior recurrente traumática de hombro, es una cirugía que se programa. Así que el deportista amateur o profesional, incluso la persona sedentaria, puede programar su vida en torno a la cirugía, decidir acabar la temporada o decidir operarse inmediatamente. Una persona que juega, por ejemplo, que es portero de fútbol o que juega al tenis y es su brazo dominante, me tengo que operar de inestabilidad porque tengo una inestabilidad. Sí. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en volver a jugar al tenis de manera razonable o cuánto tiempo voy a poder es ponerme debajo de unos palos y jugar de portero? ¿Cómo les orientas tú? Sí. Realmente? Yo creo que… como decía alguien, hay que individualizar muy bien el caso y sobre todo evaluar. Muchos deportistas saben que tienen una inestabilidad y lo siguen posponiendo, ya han sido evaluados, ya han sido valorados y lo siguen posponiendo. Esto crea un círculo vicioso al revés de inseguridad, de atrofia muscular y de falsa seguridad. Entonces, muchas veces se esperan hasta que sucede nuevamente un evento o se repite con más frecuencia y llegan a la decisión de la cirugía. Muchas veces la lesión ya les impide seguir jugando o terminar una temporada, entonces pues no les queda otra. ¿Cuándo van a retornar? Pues yo creo que se tienen que evaluar el grado de lesión, el grado de laxitud, el grado de recuperación que va a tener ese paciente, la edad, y pues yo calculo que entre 4 o 6 meses es mínimo el tiempo que tiene que estar en ese proceso de rehabilitación y ahí se evaluará si ya está en condiciones de retornar, qué tantas posibilidades va a tener de regresar. Francesc, ya que has hablado, ¿tú qué les dices? Micrófono, por favor. Yo personalmente diferencio muy claramente porque realmente
la evolución es absolutamente diferente si tú operas un paciente después de un primer cuadro de luxación. Sí. No, vamos a recidivante. Vamos a hablar de recidivante. Una recidivante, 6 meses. Miguel, ¿tú? Yo les suelo prevenir vamos a ver, de momento deportistas de élite no me tengo que pegar con ellos. Yo 6 meses es una marca que tengo bastante ajustada para casi todos y me parece razonable. Pero luego lo hablaremos. Eduardo. Yo lo que les digo les da lo mismo. Os voy a poner el último paciente que opera, no puedo decir el nombre. Inestabilidad, corredor de motos, de Moto 2. Ya lo has operado. Operado en diciembre y en enero estaba corriendo y yo viéndolo en la televisión estirándome de los pelos. Yo que le había dicho que obviamente para mí es un riesgo muy importante, no es un lanzador, pero mover una moto de Moto 2 a la velocidad que van en las curvas con los gestos, pues que el mínimo tendría que ser entre 4 y 6 meses, porque ya conociéndolo le dije entre 4 y 6 meses. A las 6 semanas estaba llevando una Moto 2. Quiero decir, es que el problema de esta gente es que son muy complicados. Son muy complicados. Pero yo creo que nunca antes en una inestabilidad, antes de los 6 meses, deben hacer un deporte de ese tipo. ¿Pero os preocupa la curación de las partes blandas? Claro. ¿O pensáis en el tono muscular? Yo tengo la sensación de que el proceso madurativo de las lesiones de las partes blandas, de la reparación, probablemente a los 3 meses está en condiciones de soportar estrés. No sé qué pensáis. Depende un poquito Claro, un cuadro de inestabilidad crónica comporta que todos sabemos que como más veces se ha salido, peor están las partes blandas porque mayor plasticidad tienen debido a los diferentes cuadros de luxación. Entonces, siempre nos da miedo que estos pacientes con un alto nivel de exigencia para su hombro, confiando en estas partes blandas que no sabemos hasta dónde van a llegar, el resultado sea positivo. Entonces, siempre reforzamos un poquito más la reparación, al menos en mi caso, en estos casos. A partir de aquí, evidentemente, como muy bien dices, una cosa es confiar en las partes blandas y otra tonificar todo el tema de trabajo muscular. Entonces, aquí sí que hay un trabajo multidisciplinar con el rehabilitador de cara a que vayan quemando las etapas en relación, primero, a la cicatrización de las partes blandas, curación de la lesión que hemos reparado, y segundo, hacer un buen trabajo de tonificación para asegurarnos, entre comillas, que cuando el retorno del paciente a la actividad deportiva de alto nivel sea lo más beneficioso posible. Miguel, ¿Puedo preguntar? No. Vamos a dar la palabra primero ahí. Por favor, el micrófono aquí. Al doctor Eduardo Sánchez, en la reinserción del bíceps mencionaba que para regresar al deporte no deben de presentar dolor en el entrenamiento. Y el entrenamiento supone cargar peso. ¿Cómo lo va graduando? ¿Cómo se podía ir permitiendo y a partir de qué tiempo? Mira, en deportistas profesionales, para mí es muy importante trabajar no solo con los fisios, lo decía esta mañana, nosotros tenemos un grupo de redactadores funcionales y entonces cuando yo digo que sean asintomáticos, el entrenamiento tiene que ser muy progresivo, pero muy progresivo, y ver la respuesta de ese entrenamiento. Las sensaciones del deportista, las percepciones del redactador y las percepciones del fisioterapeuta y, por supuesto, las mías. Esto es puesta en común, es que es muy difícil definir, no te sé decir, ¿no? Pero yo lo que quiero es que si tú levantas medio kilo y lo haces bien y luego durante un tiempo estás levantando medio kilo, después levantas, cada deporte tendrá que tener yo hablo de la halterofilia porque es que son las imágenes más bonitas, ¿no? Pero realmente pues un lanzador de jabalina, ¿no? Cualquier deporte de lanzamiento que tenga una lesión del bíceps habrá que estudiar su reincorporación. Tiene que ser de forma muy progresiva y viendo las percepciones que te dice el deportista. Yo creo que esto pasa con el cruzado y pasa. Una cosa es la biología y luego la otra la propiocepción y las percepciones del deportista. Bueno, pues esto es ver la respuesta de cada uno y
de una forma muy progresiva. Yo creo que hay que ser muy progresivo en esto. No te puedo contestar de otra manera, ¿no? Y luego también es que hay gente que son malas bestias, ¿no? Porque dices, no, tú coge 1 kilo y se le ponen a... Es lo que te estaba contando de la inestabilidad en una persona que luego a las 6 semanas te coge una moto y van a 300 kilómetros por hora. Me parece fundamental. Aquí hay un apartado de lo que es la recuperación deportiva que generalmente la obviamos y la incluimos en el mundo de la fisioterapia, como la rehabilitación y fisioterapeutas. Y me gusta que Eduardo lo haya mencionado, el tema de los readaptadores deportivos, readaptadores funcionales que no son fisioterapeutas, al menos en este país. Ellos son licenciados en INEF y son los que de verdad pueden llevar un entrenamiento deportivo desde el nivel 0 hasta el nivel de competición propio del paciente. Entonces, esos se dedican exclusivamente a llevar al paciente a su deporte, desde la lesión, desde la recuperación, de lo que es la cicatrización de la lesión y lo que es la recuperación de la lesión que hace el fisio para llegar a las manos del adaptador deportivo, que es el que de verdad te puede llevar al paciente a su nivel. Y generalmente los obviamos un poco, porque es verdad que tampoco es una figura como por lo menos muy conocida, que está en todos los clubes y que cada vez yo creo que van a tener más relevancia, incluso en ambientes laborales y en ambiente normal, porque es que hacen un tipo de recuperación mucho más adaptada al paciente que tú realmente estás tratando que el fisioterapeuta que se dedica a recuperar una lesión. Y sus capacidades no llegan al gimnasio. La capacitación de un fisioterapeuta no le lleva al gimnasio, donde le queremos meter todos. Ese no es su terreno, por mucho que queramos. El fisioterapeuta tiene una capacitación en un sitio muy concreto, que es la sala de fisioterapia, en la que se parece un poco a un gimnasio, pero no es un gimnasio donde se tiene que recuperar al paciente. Entonces, ahí es donde entra el entrenamiento sin dolor, porque esa es la fase que van aumentando las cargas progresivamente, los ejercicios que lleven a acercarse a la lesión, para ver cómo va tolerando el paciente en las inestabilidades de hombro. Eso se hace muy bien. O sea, que eso es una figura que, a mí me parece muy interesante empezar a incorporarla de verdad a nuestros protocolos de recuperación y hablar de ellos porque existen, porque están y porque al final son los que de verdad, si hablamos de deportistas, son los que tienen que ponernos al paciente en su deporte. Y pocas veces los mencionamos. Yo quería hacer una pregunta también en cuanto al hombro. Yo estuve hace poco en una reunión en la que había predominio de franceses, pero por otro lado había también un buen grupo de de sudafricanos, y que les tenían más miedo que un nublado a los jugadores de rugby, en los que se plantean que se planteó esta duda, el deportista de élite con una usación recidivante de 2 episodios, directamente ir al lateral jet. ¿Cómo se ve eso en el otro lado del charco? Me gustaría saber vuestra opinión en cuanto a la inestabilidad, que si eso allí lo tenéis en cuenta, si es algo anecdótico. Bueno, nosotros en México no tenemos tantos jugadores de rugby, son realmente muy pocos equipos, juegan son pequeña la liga. Quizás en Argentina tengan un poquito más de experiencia con jugadores de rugby, pero tenemos muchos porteros de fútbol, soccer. Sin embargo, la incidencia de luxaciones en los porteros, a pesar de que su actividad da mucho para eso, no tenemos 2 o 3 porteros que han sido de diferentes clubes de fútbol, que han sido intervenidos, y bueno, el proceso de rehabilitación lo llevan a cabo en sus respectivos centros de donde juegan, porque ya, como decías, es parte de su entrenamiento, pero ¿cuándo se les autoriza a jugar? Bueno, pues en el momento que están con la fuerza y con el equilibrio comparado con el otro hombro y la seguridad, porque el problema que yo le veo es recuperar la confianza psicológica, y quizás un portero que tenía un nivel para lanzarse a hacer atajadas después de haber sido intervenido ya no tendrá quizás la misma confianza. A lo mejor tiene la fuerza y las evaluaciones funcionales musculares son adecuadas, la movilidad se ve bien, pero la confianza es lo que quizás cuesta más trabajo. Y por el otro lado, en pacientes de deportes amateurs, pues es algo que yo he visto con mucha frecuencia, que la confianza es lo más difícil de recuperar. Básicamente la clínica. Por alusiones, Rodrigo, si nos contesta en vuestra experiencia, ¿hay una tendencia a pensar en deportista de élite hombro con la tarjeta?
también la gente de Francia, y también hay un grupo de Colombia que también está indicando como primer episodio o segundo episodio, en pacientes deportistas directamente una cirugía a cielo abierta, la Target. En Argentina no, pensamos que si no tiene indicación de cirugía de la Target, o sea, si no tiene déficit óseo, no tiene ninguna otra cosa que indique, seguimos insistiendo con la reparación tipo Bankart vía artroscópica. Bueno, sumándole un replizaje o alguna otra cosa, ¿no? Que ya sabemos. Y el tema de los deportistas, de los arqueros, que todas estas cirugías de la Target limitan mucho la rotación externa, y el arquero necesita mucha rotación externa si es el brazo dominante para sacar la pelota. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cirugías en los arqueros, porque seguramente no se le va a usar más el hombro, pero no va a poder volver a atajar nuevamente. Es una pregunta de arriba. Mientras llega muy rápidamente, ¿la Target se recupera más rápido? Eso no es rápido. Miguel, deja que te haga la pregunta. Vamos, ¿sí o no, Eduardo? Yo es que hago muy poco la Target. Miguel. Te he respondido. Yo hago muy pocos. Vamos a ver, si me tengo algo que se comunica, sí. Desgraciadamente, sí. ¿Se recupera rápido? ¿Más rápido que la cirugía de Bankart tradicional? No, igual. Ha sido rápido eso. Sí, buenas tardes. En el concepto de inestabilidad de hombro, doc, si me llega un paciente a mi consultorio y él, por lo que sea, decide retardar la cirugía, el pronóstico es peor. O sea, yo le puedo decir a él, ¿sabes qué? Te vas a recuperar más, vas a tardar más tiempo en recuperarte, o es preferible esperar un tiempo o operar más pronto. No sé si me expliqué. Sí, yo creo que si el paciente ya tiene, ya lo tienes bien identificado y tienes la frecuencia y la clasificación de su inestabilidad, yo creo que es mejor establecer el tratamiento quirúrgico ya. Y yo en lo personal creo que ese paciente, antes de operarlo, tienes que meterlo a un programa de ejercicios y de fortalecimiento muscular para que llegue al proceso quirúrgico en mejores condiciones y siga con el proceso inmediatamente. ¿Y en cuestión de tiempo es más el tiempo que va a tardar en recuperarse? En cuestión de tiempo… si él decide retardar la cirugía por lo que sea. No. Bueno, es 4 igual. o 6 meses. El hecho es que hay muchos deportistas, eso hay que programarlo. Tú no puedes coger a un deportista en mitad de temporada con una luxación recidivante, tiene una luxación, y muchos te van a pedir esperar a que acabe la temporada para operarlo. O sea, eso en el deporte profesional es muy frecuente, en buscar el momento para operarlos. Lo que no puede quedarse pasivo el paciente hasta que se opere, evidentemente. Hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer hasta que se opere. Ganar tiempo. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Queréis comentar alguna pregunta? El tema del codo se nos ha quedado un poco sin preguntas. ¿Alguien? Una pregunta en el caso de, hablado de, tiene la sintomatología, lo tenemos claro, es una rotura completa. Hemos visto la resonancia, nos dice que es parcial, pero casi siempre son completas. La salimos, puede ser completa retraída, puede ser completa, está ahí, pero es completa. Algunas son completas y tienen algún resto que les mantiene, pero existe en algún caso que sí que hay alguna rotura parcial y les queda ¿qué haces en esos casos? Que no son los dos, sino que simplemente se ha roto uno de ellos. Sí, estamos hablando de un deportista, ¿no? De alta exigencia. Una persona de alta exigencia, sí. Una persona de alta exigencia, para mí me da lo mismo. Si está roto hay que operarlo. No, porque es que, sí, aunque sea parcial. O sea, aunque tú sea lo ves, parcial, está es ahí, que… simplemente le ves unas fibras, Hombre, no, hay un protocolo que no os lo he puesto por tiempo, y esto sí que está definido, si es una tendinosis, si es una rotura parcial. Yo es que de la rotura parcial en un deportista, si no le hago algo y no le voy a hacer un desbridamiento artroscópico, que esto estaría indicado en una tenodesis, por ejemplo, de bíceps en un paciente con una cierta demanda, ¿no? Pero en un deportista como estos, tener en cuenta que la rotura del bíceps braquial, salvo que sea un proceso degenerativo, se da en pacientes de alta exigencia, un lanzador de jabalina, un elevado de halterofilia. Es que es muy poco frecuente esta lesión. Y si te sacas de los deportes, en trabajadores manuales de alto esfuerzo. Una rotura parcial a mí no me da confianza dejarlo y que después se ponga a levantar pesa o a lanzar jabalina. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, que se rompe el 50%, pues yo pienso que es que el otro 50% no va a hacer la función que tiene. Yo creo que hay que repararlo.
Para mí, en el deportista de alta exigencia, la rotura parcial versus rotura completa es una cuestión de que hay que tratarla igual. En los protocolos y en la bibliografía te van a decir rotura parcial, desbridamiento y tal. Yo es que eso no me lo creo. Lo siento, a lo mejor estoy equivocado, pero yo te digo lo que yo haría. Abres y ves que tiene menos de un 50%. Lo reparo. Lo reparas. Sí, pero es que lo reparas, lo desinsertas y lo vuelves a insertar. Sí. Y ese, porque, vamos a ver, si se ha roto es por un esfuerzo o porque hay un tejido degenerado. Ahí hay una zona de la inserción del tendón, ahí la zona 1 es una zona sensible, menos vascularizada. Yo prefiero cruentarlo, repararlo completamente y reinsertarlo. Yo es que, igual que me pasa un poco, es un tema contradictorio, que seguramente aquí no estáis de acuerdo. Me pasa un poco con el manguito. A mí las roturas parciales, hombre, tiene que ser muy pequeñita para que yo no sea un poquito agresivo, porque yo por eso pienso que es un problema de degeneración, de desvascularización, es un tejido que no me gusta ese tendón, y en un deportista pues yo prefiero lo que te he dicho, cruentar, revascularizar y a ver si se me integra. Esto es discutible, y se acepta la discusión. Yo te digo lo que yo haría. Doctor Sánchez, y si haces una reparación así como dices, en el postoperatorio, ¿proteges con una codera dinámica o lo dejas, cómo lo dejas? Mira, esto yo soy muy poco de ortesis. Ya. Igual que ahora yo en un cruzado yo no pongo. ¿Cuándo pongo una ortesis de protección? Pongo un cabestrillo, un sling siempre. ¿Cuándo pongo una ortesis? Cuando el paciente no me da la confianza de que no va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Okay. Pero si es un paciente que te obedece, yo creo que no hace falta, porque yo a la semana ya quiero, como habéis visto, quiero que se esté trabajando pasivamente. Lo que no podemos perder ningún tipo de grado de movilidad, ni de flexoextensión ni de pronosupinación en un deportista de estos. Y entonces hay que trabajarlo, pero hay que explicárselo, hay que estar muy encima. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir concluyendo. Yo, bueno, como quizás sumario de todo lo que hemos estado viendo, yo creo que al final ha quedado claro que no hay respuestas concretas a estas cosas. Hay que enfatizar la necesidad de personalizar los tratamientos a nuestros pacientes y sobre todo sus expectativas, que también es considerable, porque el no retorno al deporte no siempre depende de la lesión, a veces depende del propio paciente, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo que he visto, la clínica es fundamental, más que pruebas clínicas, pruebas de imagen, la clínica es lo que nos va a marcar más, por encima de escalas, y que sí es importante tener criterios claros de alta cuando vamos a dar de alta a los pacientes en nuestras lesiones, ¿no? Y por ello estamos muy condicionados en ese retorno por las lesiones asociadas que nos ha comentado Jordi, así que quizás esas preguntas deberíamos de resolverlas después de las cirugías, no antes. Así que yo creo que sin más, quizás Miguel, si quieres finalizar y cerrar la mesa. Daros las gracias a todos los ponentes, a los asistentes que habéis aguantado hasta el último minuto. Y bueno, dar las gracias también a la gente que se ha conectado por streaming, que estaba accesible a todo el mundo. La gente de SLARD y la gente de la Asociación Argentina lo han puesto en sus páginas web. Gracias a todos y buenas tardes. Sí, lo sé. Muchas gracias. Gracias.